La serie empieza cuando alguien provoca un incendio. Los bomberos llegan al lugar y encuentran a un sobreviviente con quemaduras graves. Lo llevan al hospital y lo atienden de emergencia. Lo estabilizan, pero no logran reconstruir su rostro como solía ser. Cuando están pasando visita médica, el paciente dice que su nombre es Park Ji-young. Además, agradece a la doctora por salvarle la vida 15 días antes del incendio. Un deudor recibe la visita de su prestamista tras ignorar sus llamadas. El prestamista le secuestra y lo lleva a un lugar desconocido. Ahí le da un plazo de 30 días para que pague su deuda si no quiere que sus órganos sean vendidos. Luego de eso, lo botan cerca de su casa. El deudor regresa a su trabajo y ve que a uno de sus compañeros lo despiden. Más tarde, recibe una llamada de su padre. Él va a visitarlo al hospital. Ahí, un chico se presenta y le dice que su padre se aventó sobre su auto y lo atropelló ligeramente. Pero el problema es que no está en condiciones de pagar su seguro, así que solo le ofrece 5 millones de wones. Él lo acepta, pero solo le entrega 3 millones a su padre y se queda con 2 millones. Luego le dice al chico que huele a alcohol y que le dé 3 millones de wones más si no quiere que le diga a la policía que conducía ebrio. El chico, sin más opción, le da esa cantidad de dinero. El deudor va a la casa de su padre y, revisando sus cosas, toma un reloj de alto valor y ve que hay un seguro de vida por 500 millones de wones. Luego sale a la calle y mientras piensa en cómo conseguir ese dinero del seguro, unos estudiantes le piden que les compre cigarrillos, pero él se niega. Momentos después, los mismos estudiantes lo atacan en un callejón, le roban los cigarrillos y lo dejan inconsciente. Cuando despierta en el hospital, le dice a la policía que no recuerda a sus agresores, además de que en el callejón que fue atacado no había cámaras de seguridad. Posteriormente, llama a su amigo y le pide que le consiga la dirección del señor que despidieron en el trabajo. Su amigo le envía la dirección. Él llega al lugar y se encuentra con él. Sin dudarlo, le ofrece el trabajo de que elimine a su padre por un callejón en donde no hay cámaras de seguridad para que confíe en él. Graba su conversación y como pago le ofrece el 30% del seguro de 200 millones. Al día siguiente se vuelven a encontrar y Jang Gil-ryong le dice que averiguó que el seguro es de 500 millones y no de 200 millones. Entonces le corresponde un poquito más. El deudor acepta y le pide que no le vuelva a buscar, que él lo buscará y le pide que realice el trabajo en la noche del día siguiente. Yang le dice que no se olvide de darle su parte, si no ya verá las consecuencias. Al día siguiente, el deudor sale a comer con su amigo y luego trata de pasar el tiempo ocupado mientras Yang atropella a su padre. Al posterior día, el deudor recibe la llamada de la policía, quien le informa que su padre ha fallecido y solicitan su presencia para que reconozca el cuerpo y le brinden más detalles. Va a verificar el cuerpo y llora muy desconsolado. Luego, el policía le dice que su padre fue atropellado y que es muy probable que no haya sido un accidente, porque un testigo vio cómo lo atropellaron deliberadamente. El deudor insiste en que podría ser un accidente automovilístico como cualquier otro, pero el policía le dice que el cuerpo de su padre lo encontraron enterrado en la montaña, así que un simple accidente no fue. El deudor queda impactado por la noticia. Una chica que se encontraba grabando su blog por la montaña fue la que encontró el cuerpo y llamó a la policía. Por otro lado, tenemos a Sang-hong, un doctor rico que tiene una cita con su pareja. Luego de su cena, él le dice que vayan a comer un postre, pero ella le dice que mejor vayan a dormir juntos. Así que van juntos a un hotel lejos de la ciudad y tratan de pasar la noche. Pero la chica en la madrugada recibe una llamada de su amiga para que vaya al funeral de su padre. La chica le dice que tiene que irse y que ella solicitará su propio taxi, pero Sang-hong se ofrece a llevarla porque ya es muy tarde. Ambos van en el taxi, pero la chica se pone muy cariñosa con él, así que mientras conduce atropella a una persona. Ellos, muy asustados, ven que se trata de un hombre mayor, siendo el padre del deudor. La chica quiere llamar a la policía, pero el doctor la detiene y le dice que no, porque su vida terminaría luego de haber bebido, conducido, atropellado y eliminado
atropellado a una persona. En eso pasa un auto junto a ellos. Le pregunta si le pasó algo y el doctor dice que no. El doctor, sin pensarlo mucho, decide colocar el cuerpo del señor en su cajuela. La chica le pide que piense con calma, pero Sang-hoon no le hace caso. Para empeorar la situación, aparece un señor en su bicicleta. El doctor se avienta sobre él y lo hace caer y su cuerpo lo coloca junto al del señor. El doctor lleva su auto por la montaña, el testigo despierta y pide por su vida. Sang-hoo quiere acabar con su vida, pero el chico le pide que no lo mate porque él no vio nada. Sang-hoo le pide su número de cuenta y le transfiere 10 millones de wones por su silencio. Además, lo lleva para que ayude a cavar y enterrar el cuerpo. El testigo le dice que deben cavar más profundo, pero Sang-hoo le dice que no le importa su opinión. Luego regresan al auto y el testigo le dice que por el trabajo que hizo debería darle 10 millones más. El doctor, sin pensarlo, le ofrece 20 millones. En los posteriores días, Sang-hoo le pide a la chica que no se vuelvan a ver en los próximos días para evitar sospechas. Además, le pide que le preste dinero. Luego, el doctor se encierra en su consultorio para curar la herida de su mano, pero recibe la visita inesperada del testigo. El testigo le dice que estuvo mal lo que hicieron esa noche y no se siente bien por eso. Entonces le pide que le dé 30 millones más. Por otro lado, la policía le pregunta al deudor sobre las actividades que realizó en la noche anterior. Él le cuenta que salió a cenar con un amigo, fue al karaoke y luego a comer una hamburguesa. La policía verifica que la información que dio es cierta. El deudor va a reclamar el seguro de su padre, le hacen esperar bastante tiempo y la persona que lo atiende es el chico que atropelló a su padre. El chico le dice que por el momento no le pueden dar el dinero porque necesitan estar seguros de que alguien no lo atropelló a propósito. El deudor se altera, el chico que le atiende le dice que debe esperar pacientemente. El deudor pide disculpas por su comportamiento y le pide que le ayude a obtener el dinero lo más antes posible. Posteriormente va al funeral de su padre y se encuentra con Jil-ryong, quien le exige su parte del dinero. Él le dice que por enterrarlo en la montaña ahora sospechan de él. Jil-ryong le dice que su padre no murió al ser atropellado y que vio su rostro, así que tuvieron que tomar otras medidas, pero igual le tiene que dar el dinero prometido. Antes de irse, le da el plazo hasta el fin de semana para pagarle su dinero. Un policía que está vigilando al deudor persigue a Jil-ryong hasta su casa. Ahí busca la grabación del deudor en la que pide que elimine a su padre. El policía sale de ese sitio, pero Jil-ryong le pregunta qué hace por ahí. Él, muy nervioso, le dice que solo vino por un repuesto, pero que mejor regresará en otro momento. Procede a retirarse, pero Jil-ryong le dice que se olvidó su encendedor. Lo ataca, termina con su vida y luego se da cuenta que es un policía. Jil-ryong envía fotos del policía al deudor y le pide que envíe su dinero al día siguiente para que se vaya a China si no quiere que enseñe la grabación a la policía. Por otro lado, Sang-hoon recoge su carro de la reparación. Ahí comenta que atropelló a un ciervo, pero el reparador le dice que eso es raro porque si el ciervo hubiera corrido frente a su auto habría destruido el parachoque, pero eso estaba sin ningún daño. Entonces Sang-hoon va a buscar la memoria de la cámara que botó y tras analizar los videos descubre que el cuerpo cayó. Entonces revisa más tomas y ve que el testigo fue el que arrojó el cuerpo. El doctor llama inmediatamente a Yu-yong, le informa sobre lo que descubrió y que lo denunciará a la policía, así que le pide que se reúnan para que vaya a la comisaría. Ambos se reúnen. El doctor sube al auto de la chica y le muestra los videos. La chica le dice que si no le parece raro que el cuerpo justo cayera cuando ellos pasaron en el auto. Ella le pide que actúe como un hombre, además le enseña los mensajes de todos los chicos que la invitan a salir. El doctor, muy furioso, la empieza a asfixiar. En eso aparece el testigo, quien hace dormir al doctor. El testigo y la chica deciden ir a un lugar alejado a enterrar al doctor. Ahí empiezan a cavar, pero mientras están cavando, Sang-hoo se
despierta, acelera el auto y atropella a la chica. El doctor le ofrece dinero al testigo para que lo deje ir, pero este no acepta y lo termina eliminando mientras dos personas están tomando foto a todo esto. Para finalizar el capítulo, vemos que una chica invita a Yoo-yeon, luego de que haya sido elegida como modelo para el afiche de la escuela, para que vaya a una cita el fin de semana. Ella lo acepta, pero ese día termina siendo abusada por 3 tipos enmascarados en una casa abandonada. Yoo-yeon actualmente es neurocirujana y vive atormentada por esos recuerdos. Hay un incendio en un lugar abandonado, los bomberos rescatan a un sobreviviente, el sobreviviente es llevado al hospital, ahí trabaja Yoo-yeon, quien atiende a ese paciente. El sobreviviente logra recuperarse y mientras los doctores lo visitan, él dice que se llama Park Jae-young. La doctora, al escuchar su nombre, queda muy asombrada y cuando ya está por salir de la habitación, el sobreviviente le agradece. Después de este suceso, Yoo-yeon se encuentra muy distraída. El doctor Yeon-min le pregunta si le pasa algo, pero ella le dice que todo está bien. Por la noche, imprime el historial del paciente, pero Yeon-min la encuentra y le dice que para la próxima hablen sobre eso y se retira. Al día siguiente, Yoo-yeon visita a la agencia que soluciona sus problemas y le pide al investigador que averigüe sobre lo que hacen y cómo les ha ido a 3 personas. Su informante le da la información y le pregunta a él por qué está investigando sobre ese tipo de personas. Además le comenta que el caso fue muy sonado hace años. Lo que pasó hace años fue que Yoo-yeon asistió a una cita en un café. Ahí conoció a Park Jae-young. Cuando estaban de regreso a sus casas fueron interceptados por 2 chicos enmascarados que los golpearon. En la comisaría, Yoo-yeon pregunta a la policía por qué Jae-young está junto a los sospechosos y el policía le responde que él fue el que planeó todo. El investigador le dice a la doctora por llamada que Yoo Tae-young, después del incidente, entró varias veces a prisión hasta que terminó con su vida en una celda. Yang Jong-seon tenía problemas con las drogas y murió de sobredosis. Y por último, Park Jae-young, quien está vivo y que parece haber llevado una vida tranquila y que varias veces ha estado desempleado. Al otro día, mientras la doctora está comiendo, recibe la llamada del investigador, quien le dice que Park Jae-young es el paciente sobreviviente del incendio. La doctora quiere entrar a la habitación de Park Jae-young, pero la policía aparece y le dice que deben hacerle unas preguntas a él. El sobreviviente del incendio es el testigo que estafó al doctor millonario. Él les dice que fue secuestrado y luego despertó en el edificio abandonado completamente atado a una silla y que luego le rociaron gasolina y prendieron fuego, siendo eso lo último que recuerda. Más tarde la doctora va a la habitación de Park Yoo-yeon y le reclama el por qué después de mucho tiempo aparece frente a ella. Park, al darse cuenta que es ella, le pide que se siente a su lado. La doctora, sin pensarlo, con un bisturí corta su cuello, pero todo eso solo pasó en la imaginación de la doctora. Park Jae-young se despide de las enfermeras y la doctora pregunta el por qué ella se va. Las enfermeras le dicen que él pidió alta voluntaria. La doctora va por su tras y antes de pasar al ascensor le dice a Park Jae-young si no la recuerda. Él le dice que el Park Jae-young que conoció ya no existe en el mundo. La doctora otra vez lo persigue y se para delante del auto que le está llevando y ahí le dice que todas las noches tiene pesadillas por su culpa y que desearía al menos dormir una noche en paz. Park Jae-young solo se ríe y se va. Después de que la chica muriera y el doctor Rico también, el testigo tomó el carro del doctor Rico y regresó a su casa. Las personas que vigilaban al doctor Rico eran enviados por el investigador porque la esposa del doctor les pidió que lo vigilaran. El deudor llamó a Gil Ryon para decirle que le entregaría el dinero y que vaya en la noche a la dirección que le enviaría. Luego, Gil Ryon se reúne con el testigo. Resulta que ambos se conocieron en la cárcel y él le pasó su número para cualquier trabajo. El testigo y la chica se dedicaban a estafar a hombres ricos. Ella se acercaba a ellos y luego el testigo les exigía dinero. Lo que pasó en la noche del atropello fue que Gil Ryon llamó al testigo y le pidió que trabajaran juntos. Ambos se reunieron y Gil Ryon le dijo que el precio del trabajo
es de 200 millones de wones. El testigo aceptó. Entonces ambos atropellaron al señor, pero como no murió al instante, el testigo le dijo que mejor lo eliminen, así que lo subieron al auto y lo llevaron a otro lugar. Mientras conducían, la chica lo llamó y como no le respondía, le envió un mensaje con la foto del doctor Rico para que vaya a verla antes de que despierte el doctor. El testigo la llamó y le dijo que se le ocurrió una mejor idea para obtener dinero, así que cargó el cuerpo hacia un puente y desde ahí lo aventó cuando pasó el auto. Y eso fue todo lo que pasó. 6 horas antes del incendio. Mientras el deudor espera que llegue Gil Ryon, se pone a practicar en cómo lo atacará. En eso él llega y le entrega la grabación. El deudor le dice que deben ir a un lugar por su dinero y se van. El testigo que los observaba desde su auto decide ir tras ellos también. Por otro lado, la policía está buscando al testigo por haber eliminado al doctor Rico. El testigo, al darse cuenta de eso, decide abandonar el auto del doctor Rico y huir por la montaña. El deudor y Gil Ryon llegan al lugar. Ahí le da una maleta con el dinero, pero al revisar se da cuenta que solo es periódico. El deudor trata de atacar, como lo practicó, pero Gil Ryon no se deja y le golpea. El testigo llega al edificio abandonado y ve en las noticias que lo están buscando y que tienen una foto de él. Gil Ryon le dice que primero deben eliminar al deudor y que luego verán la manera de escapar, pero el testigo está muy preocupado. El testigo, al ver que el deudor tiene su misma altura, se le ocurre una idea y elimina a Gil Ryon. Luego le coloca su abrigo al deudor y le dice que se convertirá en él y se llamará Park Jae-young. Entonces el testigo se estaba haciendo pasar por Park Jae-young. El testigo derrama gasolina sobre el deudor y aunque él suplica por su vida, lo ignora por completo y prende fuego al edificio y al deudor. El testigo se retira, pero un balón de butano explota y el testigo se queda bajo escombros y sufre de quemaduras graves. El testigo piensa que tendrá una nueva vida como Park Jae-young, pero ya veremos si es así. En el hospital, el doctor Yeo-min vio cómo la doctora corrió tras el paciente de quemaduras. Luego ambos hablan. La doctora le dice que estaba confundida pero que se encuentra bien. Más tarde la doctora llama al investigador y le pide un favor. Al testigo lo llaman y le dicen que el seguro de su padre ya fue pagado, pero que fue depositado a un nuevo beneficiario. Su padre lo cambió una semana antes del accidente. El testigo va a ver al nuevo beneficiario y se topa con el investigador, quien intercambia sus medicamentos por narcóticos sin que se dé cuenta. El testigo llega a la iglesia y exige que le den el dinero del seguro. La hermana le dice que no le darán el dinero porque esa fue la última petición de su padre. El testigo, por efecto de las pastillas, empieza a sentirse somnoliento. La doctora aparece frente a él. El testigo le dice que Park Jae-young murió en el incendio y que no es él, pero la doctora le dice que le escuchó en la iglesia pedir el dinero de su padre. El testigo se cae. La doctora saca su bisturí y está por atacar. En eso aparece el doctor, quien la detiene y le dice que no arruine su vida por alguien que no vale la pena y que ya sabe lo que le pasó hace años. La doctora, con mucha cólera y rabia, solo golpea al testigo y le dice que lo recordará con esa cara. De regreso, el doctor recibe una llamada de su tío. La doctora le pregunta si pasa algo y él le dice que su primo está enfermo, pero que puede ir al día siguiente. La doctora le dice que puede ir y que no le pasará nada malo a ella. En la comisaría se dan cuenta que el testigo mintió, porque él dijo que fue amarrado a una silla, pero cuando lo encontraron estaba solo cubierto de escombros. Los detectives llaman al testigo para que le hagan más preguntas. Él les dice que deben venir al otro día porque ya es tarde. El testigo toma las pertenencias necesarias y se va de la casa de Park Jae-young. Mientras espera el autobús, le llega una notificación sobre el día D, pues se cumplieron los 30 días para que el verdadero Park Jae-young pague su deuda. En eso aparecen unos hombres en una camioneta y lo llevan. La doctora llama al doctor y le pregunta si ya vio a su primo. Él le dice que aún lo está esperando. La doctora le dice que en sus sueños siempre ha eliminado a Park Jae-young, pero nunca la ha hecho feliz, así que si lo hubiera hecho en realidad, nada habría cambiado. El doctor
trabaja con los prestamistas sacando los órganos de los deudores, siendo ese su último día de trabajo. El jefe le agradece por su trabajo y el doctor le dice que gracias a ese trabajo pudo pagar su préstamo y ahorrar para su boda. Y por último, el jefe le da un regalo de despedida. El testigo le dice al doctor que él no es Park Jae-young, pero el doctor le dice que en el hospital él les dijo ese nombre claramente, así que no le cree nada. El doctor le dice que usualmente administra anestesia, pero que esta vez no lo hará. Además, que cuando vio su rostro supo que aceptar ese trabajo fue una gran decisión y procede a abrirle el pecho. Al día siguiente, la doctora le dice que durmió bien y el doctor le dice que su primo está bien y que ya no necesitará ir a verlo. La doctora se encuentra con el investigador. Él le dice que tiene una actualización sobre su caso. La doctora le dice que ya no quiere saber más sobre el tema y se va. La actualización es sobre que el testigo no era Park Jae-young. El regalo que recibió el doctor fue un reloj. Y al final de esta historia vemos que todos los personajes recibieron su karma.